Lo que ocurrió justo después de la muerte de Moisés sacudió el cielo y la tierra. En tan solo unos días sucedieron 6 cosas impactantes, cada una mostrando el plan de Dios en movimiento y moldeando la historia. ¿Por qué la muerte de un solo hombre se convirtió en un campo de batalla espiritual? Porque la partida de Moisés no puso fin a la obra de Dios, sino que desató algo aún mayor. Moisés condujo a una nación por el desierto, levantó su vara contra el faraón, habló con Dios cara a cara. Ahora está solo en la montaña, esperando al Señor. El primer acontecimiento impactante llegó en silencio. Nadie lo vio, nadie lo escuchó. La Escritura dice que Dios mismo enterró a Moisés y ocultó su tumba. El único funeral en la Biblia conducido por las propias manos de Dios, sin ceremonia, sin monumento, solo Dios. Y aquí viene lo más extraño. Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está esa tumba. ¿Por qué fue ocultada? Durante generaciones, muchos se lo han preguntado. ¿Estaba Dios protegiendo a Israel de su propia debilidad o estaba honrando a su amigo en secreto? Imagina cuánto debió de conmover esto a Israel. La noticia se difundió, pero no hubo funeral. No había tumba que visitar. Las familias esperaban órdenes que nunca llegaron. Josué, el sucesor de Moisés, dio un paso al frente con un peso que no podía replicar. Pero esa no es el final de la historia, porque el Nuevo Testamento revela algo aún más impactante. Judas, versículo 9, muestra una batalla cósmica por el cuerpo de Moisés. Miguel, el arcángel, se enfrentó al diablo para impedir que se lo llevara. Había más en juego que carne y hueso. Y quizá por eso, Dios tuvo que esconderlo personalmente. Algunos sostienen que el objetivo de Satanás era provocar idolatría, porque si Israel hubiera tenido una tumba, tal vez habrían construido un santuario. Ya adoraron una serpiente de bronce. Imagina lo que harían con la tumba de Moisés. Una tumba marcada podría haber atraído peregrinaciones, ofrendas y un culto a la memoria que poco a poco reemplazara la obediencia. Así que Dios, en su misericordia, ocultó el lugar, protegiendo a su pueblo de tropezar y honrando a su siervo con un secreto sagrado. Pero el secreto no fue un final, fue una preparación. Dios no ocultó a Moisés para borrarlo, sino para revelarlo después. Apuntaba a un destino aún no cumplido. La tumba permaneció oculta por generaciones, y luego, siglos después, en otra montaña, la historia volvió a abrirse. Mateo 17 muestra a Jesús llevando a Pedro, a Santiago y a Juan a una montaña alta. Es transfigurado. Su rostro brilla como el sol, su ropa resplandece, y allí aparece Moisés junto a Elías, hablando con él sobre la cruz que ha de venir. ¿Ves el hilo conductor? El hombre cuya tumba fue escondida está vivo junto al Hijo, oculto en Moab, revelado en gloria. Dios mantuvo a Moisés fuera de la vista no para cerrar la historia, sino para cronometrar la revelación, de modo que cuando la ley y los profetas se presentan con Cristo, todas las miradas se dirijan a Él. La muerte de Moisés no fue un final, sino un campo de batalla. El Señor mismo lo reclamó, no para la corrupción, sino para la gloria. El misterio de Moisés nos recuerda, lo que Dios esconde, lo hace para revelarlo en gloria. Pero allá abajo, la nación seguía paralizada, de luto por su líder, sin saber qué venía después. Y mientras Israel lloraba, Dios ya estaba hablando. Justo después de la muerte de Moisés, Israel guardó duelo durante 30 días en las llanuras de Moab. Cuando ese tiempo terminó, Dios habló de nuevo. No esperó a que una nueva generación se organizara ni eligiera un líder. Habló directamente con Josué, el asistente de Moisés. En Josué 1:2, Dios dice: Moisés ha terminado su labor. Ahora te toca a ti. Lleva a mi pueblo al otro lado del Jordán, a la tierra que les prometí. Aquí viene el segundo evento impactante tras la muerte de Moisés. No hubo pausa ni vacío de liderazgo. El plan seguía avanzando. Imagina el peso de ese momento. Estar donde estuvo Moisés, escuchar la misma voz que habló desde el fuego, ahora hablarte a ti. Josué no era un extraño en la historia. Llevaba años preparándose en silencio, custodió el tabernáculo de reunión, subió la montaña con Moisés y se mantuvo firme cuando otros dudaron de la promesa. No fue una promoción al azar, era una transición ya preparada. La Escritura dice que el espíritu de sabiduría
reposaba sobre él porque Moisés había puesto sus manos sobre él antes de morir. Así que cuando Dios habla, Josué está listo. Se esperaba que guiara a cientos de miles de personas a cruzar un río desbordado hacia territorio enemigo. Las probabilidades eran imposibles, y él lo sabía. Pero Dios no comenzó con un plan ni con tácticas, comenzó con su presencia. En Josué 1:5, el Señor dijo: «Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré». Ese es el corazón de este momento. La misión no dependía de la habilidad de Josué, dependía de la promesa de Dios de estar con él. La temporada de un líder había terminado, comenzaba otra, pero el mismo Dios seguía hablando. Esa seguridad no era solo consuelo, era preparación, porque lo que venía pondría la fe de Josué a prueba como nunca antes. Dios estaba por demostrar que su presencia, no la fuerza humana, llevaría la historia hacia adelante. Dios le da a Josué una misión mucho más grande de lo que jamás había hecho. No era soldado, no era rey, y nunca había liderado una nación en batalla. Pero eso es precisamente lo que Dios le pide: guiar a cientos de miles de personas a cruzar un río en temporada de crecida y enfrentar ciudades amuralladas llenas de ejércitos entrenados. Desde el inicio, está claro que esto es algo que ningún ser humano puede lograr por sí solo. Y fíjate en lo que Dios hace primero. No le entrega a Josué un plan detallado ni una lista de estrategias. Le da una promesa: su presencia. Esa era la clave. El éxito nunca vendría de tácticas o fuerza, sino de confianza. Josué sabía lo que eso significaba. Vio cómo Moisés dependía más de la voz de Dios que de su propia sabiduría. Ahora era su turno de hacer lo mismo. El mandato de Dios en Josué 1:9 es claro: sé fuerte y valiente. No tengas miedo, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Esas palabras tendrían que sostenerlo ante todo lo que vendría: los muros de Jericó, enemigos poderosos y el peso del liderazgo. Y lo mismo pasa con nosotros. La mayoría de las veces, las asignaciones de Dios parecen más grandes que nuestra capacidad. Nos sentimos no calificados, sin experiencia, incluso con miedo. Pero Dios nunca nos pide que nos sintamos listos. Nos pide que confiemos en que Él irá delante de nosotros. El que te llama también lo hará posible. Cuando un gran líder se va, la misión de Dios no se detiene. Avanza a través de quien esté dispuesto a obedecer. La obediencia de Josué se convierte en el punto de inflexión. Su valentía marca el ritmo para la nación. El mismo Dios que llamó a Moisés, ahora llama a su pueblo a seguir a Josué con la misma fe. Cuando Josué toma el mando, no lo resisten. Se unen y prometen obediencia total. Josué 1:16 recoge sus palabras: todo lo que nos mandes haremos, y a donde quiera que nos envíes iremos. Es un cambio sorprendente para una nación que antes discutía por todo. Esta generación recuerda lo que costó la rebelión, y ahora están decididos a no repetirlo. Vieron lo que pasó cuando sus padres dudaron de Dios. Conocían las historias de la rebelión de Coré y cómo la desobediencia trajo muerte. Así que esta vez se acabaron las quejas. Quieren avanzar y reclamar la promesa. Josué no tiene que ganarse su apoyo. Están unidos en la obediencia. No es lealtad ciega, es fe compartida. Hebreos 13:17 recuerda a los creyentes que sigan el liderazgo piadoso, no porque los líderes sean perfectos, sino porque la unidad mantiene en movimiento la misión. Eso es exactamente lo que ocurre aquí. Cuando el pueblo se alinea con el plan de Dios, Él confirma el liderazgo de Josué con poder. ¿Recuerdas el momento en que Moisés levantó su vara y Dios abrió las aguas del Mar Rojo? Ese fue el milagro que definió a toda una generación. Pero ahora, años después, el mismo Dios está a punto de hacerlo otra vez. Moisés puede haber partido, pero Dios no ha terminado de hacer historia. Josué 3:15 lo describe así: cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y sus pies tocaron el agua en la orilla. El Jordán se desborda en tiempo de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se amontonaron en un montón muy lejos, y el pueblo cruzó frente a Jericó. Los sacerdotes se detuvieron firmes en seco, en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba. El tercer evento impactante
llega rápidamente. El pueblo ha prometido unidad y ahora están a la orilla de ese mismo río, crecido y violento. Cruzarlo con cientos de miles de personas parece imposible. Pero Dios le dice a Josué exactamente qué hacer. Los sacerdotes que llevan el arca del pacto deben entrar en el agua primero. No hay un camino seco esperándolos. Tienen que avanzar antes de que ocurra el milagro. Y en el momento en que sus pies tocan el río, el agua se detiene, se acumula en un montón río arriba, y el lecho del río se seca. Toda la nación cruza con seguridad, justo como lo hicieron sus padres en el Mar Rojo. Josué 3:15 lo deja claro. Dios repite el mismo tipo de milagro, esta vez para confirmar que está con Josué, así como estuvo con Moisés. Esto no es un espectáculo, es una confirmación. Josué 4:14 dice que ese día el Señor exaltó a Josué a los ojos de todo Israel y lo respetaron como habían respetado a Moisés. Es la forma de Dios de decir: sigan a este hombre, yo lo he escogido. Josué no tiene que probar nada por sí mismo, Dios lo hace por él. Como dice Marcos 16:20, Dios confirma su mensaje mediante señales que siguen a la obediencia. Y aquí hay algo fácil de pasar por alto. El río no se movió hasta que los sacerdotes se movieron. Dios esperó la fe antes de dar evidencia. Josué 3:13 explica que las aguas se detendrían solo cuando los pies de los sacerdotes entraran al río. Así funciona la fe. Primero viene la obediencia, luego la prueba. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El Jordán no se abrió para los que se quedaron mirando. Se abrió para los que llevaban la presencia de Dios y dieron el paso. Cuando la última persona cruzó, Josué mandó al pueblo apilar 12 piedras en la orilla del río, una por cada tribu. Esas piedras se convirtieron en un recordatorio permanente de lo que Dios hizo allí, un monumento a la obediencia y a la fe. El mensaje era claro: el poder de Dios no pertenece a un solo hombre, ni a una sola época. La misma presencia que abrió el mar para Moisés, ahora abre el río para Josué. Sus líderes pueden cambiar, pero su presencia permanece igual. 2 Corintios 10:18 lo dice mejor: no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor aprueba. Dios había hecho su elección, y toda la nación podía verlo. El cruce del río demostró que Dios estaba con Josué, tal como había estado con Moisés. Las piedras en Gilgal quedaron como testigos de que el mismo poder que guió el pasado, ahora dirigía el futuro. Pero Dios no había terminado de revelarse. El milagro del río mostró su poder sobre la naturaleza. El siguiente momento revelaría su autoridad sobre los ejércitos del cielo. Este es el cuarto evento impactante tras la muerte de Moisés. El cielo toma el mando. Mientras Israel se establece al oeste del Jordán y comienza a enfrentar a Jericó, Josué sale a inspeccionar la tierra. Piensa como un soldado, planeando el próximo movimiento, cuando de repente ve a un hombre de pie, con una espada desenvainada. Instintivamente, Josué se acerca y pregunta: ¿estás de nuestro lado o del lado de nuestros enemigos? La respuesta lo deja helado: ni de uno ni de otro. He venido como comandante del ejército del Señor. Josué 5:13 registra el momento y cambia todo. Josué se da cuenta de que no es el oficial de más alto rango en este campo de batalla. El cielo ha tomado el mando. Este no es un mensajero común. El hombre ante Josué acepta adoración y declara santo el lugar, igual que lo hizo la zarza ardiente con Moisés. Muchos estudiosos creen que fue una aparición directa de lo divino, una visión de Cristo antes de su encarnación. Éxodo 15:3 dice: el Señor es guerrero, Señor es su nombre. El mensaje es claro: Dios no ha venido a tomar partido, ha venido a tomar el control. La batalla de Jericó no se trata de fuerza humana, ni de tácticas brillantes. Se trata de alinearse con el plan del cielo. Antes de que suene la primera trompeta o caiga la primera piedra, Dios deja claro su punto: la victoria no vendrá por espadas ni por estrategia. Crónicas capítulo 20 dice: la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Eso es exactamente lo que Josué aprende aquí. La verdadera lucha no es contra muros ni ejércitos, sino contra fuerzas espirituales mucho más allá de la vista humana. Entonces viene la orden: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo.
Josué obedece sin dudar. En ese acto entrega el control. Antes de que puedan caer los muros de Jericó, primero deben caer el orgullo y las suposiciones de Josué. La obediencia se convierte en su arma y la adoración en su estrategia. Santiago 4:7 enseña: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Sumisión antes de la conquista, santidad antes de la victoria. La presencia de Dios ahora lidera el ejército. No está allí para respaldar el plan de Josué. Está llamando a Josué a seguir el suyo. Y allí es donde comienza toda verdadera victoria. Romanos 8:31 dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jericó aún no ha caído, pero el cielo ya ha entrado en el campo de batalla. El encuentro con el comandante del cielo dejó claro quién lideraba realmente el ejército de Israel. Josué se había postrado. Ahora la nación también tendría que hacerlo. Antes de que se desenvainaran espadas o sonaran trompetas, Dios pondría a prueba su obediencia de una manera que ningún soldado podría haber imaginado. Este es el quinto evento impactante tras la muerte de Moisés. La nación renovó el pacto en Gilgal. Tan pronto como Israel cruza el Jordán y establece el campamento en Gilgal, todos esperan que el siguiente paso sea la guerra. Jericó está justo enfrente, y desde el punto de vista militar, es el momento perfecto para atacar. El impulso está de su lado, el temor ya se ha extendido entre los cananeos y el pueblo está unido. Pero en lugar de darle a Josué instrucciones de batalla, Dios da una orden que no tiene sentido desde una perspectiva militar. En Josué 5:2, el Señor dice: haz cuchillos de pedernal y circuncida a los hijos de Israel. Y Josué hace exactamente eso. Cada hombre en el campamento es circuncidado, dejando a todo el ejército incapaz de luchar o incluso de defenderse por varios días. Sin muros, sin respaldo, sin estrategia, solo obediencia. ¿Por qué Dios pediría eso justo antes de la batalla? Porque esto no se trata solo de conquistar tierra, se trata de renovar el pacto. Josué 5:4 explica que todos los hombres nacidos durante los 40 años en el desierto nunca habían sido circuncidados. Habían crecido bajo el cuidado de Dios, pero aún no habían entrado en la señal física de pertenecerle. Antes de conquistar algo, tenían que reafirmar quiénes eran. La nación no podía avanzar con corazones aún atados al desierto. Es un recordatorio de que la victoria comienza con la consagración, no con la fuerza. Dios está diciendo: no ganarán porque son fuertes, ganarán porque son míos. Zacarías 4:6 lo dice claramente: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y el Salmo 27 añade: algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. A veces, Dios detiene nuestro impulso a propósito para recordarnos que la batalla es suya, no nuestra. Cuando la sanidad se completó, Dios habló de nuevo en Josué 5:9 diciendo: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. No fue solo un acto físico, fue un reinicio espiritual, un corte con la identidad pasada para que pudieran caminar plenamente hacia la promesa que les esperaba. Antes de que Dios dé la victoria sobre lo que está delante de nosotros, muchas veces trata primero con lo que aún está dentro de nosotros. Solo entonces estamos listos para lo que viene. La renovación en Gilgal no fue el fin de la preparación, fue el comienzo de la transformación. El pueblo por fin estaba sanado, marcado como propiedad de Dios, y listo para vivir como una nación de pacto. Pero en el momento en que se afirmaron en esa nueva identidad, Dios la puso a prueba de una forma inesperada. Este es el sexto evento impactante tras la muerte de Moisés. El maná se detiene. No mucho después de que Israel renovó su pacto en Gilgal, ocurrió otro cambio que nadie esperaba. Una mañana el pueblo despertó, salió de sus tiendas y el suelo estaba vacío. Durante 40 años habían recogido maná cada día, hojuelas blancas con sabor a miel, la misericordia del cielo esperándolos al amanecer. Pero ahora había desaparecido. Josué 5:12 dice: el maná cesó al día siguiente de haber comido del producto de la tierra. Así, sin más, el milagro que los había sustentado por una generación llegó a su fin. Al principio debió sentirse como una pérdida,
Imagina el silencio de esa mañana. Nadie inclinándose a recoger, sin canastas llenándose, sin niños riendo mientras juntaban las hojuelas. Durante décadas, la comida había caído del cielo. Ahora, el cielo estaba en silencio. Algunos debieron preguntarse si Dios se había alejado, si los milagros terminaron con Moisés. Pero esto no era rechazo, era transición. Éxodo 16:35 ya había dicho que el maná duraría solo hasta que llegaran a una tierra habitada. La promesa siempre tuvo como fin llevarlos a la madurez. Ahora que estaban en la tierra, Dios cambió la manera de proveer. En lugar de darles pan cada mañana, les dio campos para sembrar y cosechar. El desierto fue sobre sobrevivir. La tierra prometida sería sobre administrar. Deuteronomio 8:3 les recordaba: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Nunca se trató de las hojuelas, se trataba de confianza. Este fue su momento de graduación. Dios les estaba enseñando a depender no del pan que cae, sino de su fidelidad constante. Ahora comerían de los cultivos que ellos mismos plantarían, trabajarían la tierra y verían su bendición de una manera nueva. El fin del maná marcó el comienzo de la adultez para la nación, pasando de la dependencia a la colaboración. Para nosotros, el mismo principio aplica. A veces, Dios deja de proveer como lo hacía antes para que aprendamos a caminar por fe y no por hábito. Lo que parece pérdida puede ser en realidad una invitación a crecer. Juan 6:48 registra a Jesús diciendo: «Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre». El maná siempre apuntó a él. El milagro terminó, pero el significado permanece. Dios no estaba reteniendo, estaba preparándolos para algo mayor, una etapa donde su palabra, no sus maravillas, los sostendría. Moisés se había ido, pero Dios no. Su muerte no detuvo la historia, preparó el escenario para el siguiente capítulo. El desierto había terminado, y ahora el pueblo estaba a orillas del Jordán, entrando en algo nuevo. Y es ahí donde vemos una verdad simple que sigue vigente hoy. Las promesas de Dios no mueren con sus siervos, siguen avanzando a través de quienes estén dispuestos a obedecer. Deuteronomio 34:10 dice que no hubo otro profeta en Israel como Moisés, pero ese versículo no es un elogio fúnebre, es un recordatorio de que aunque el rol de Moisés fue único, el plan de Dios nunca se detuvo. El cielo no se pausó, solo cambió de manos. Imagina a Moisés desvaneciéndose en el amanecer, Josué tomando su lugar, el arca del pacto brillando al frente, la nación cruzando el río, Jericó esperándolos a la distancia. Cada uno de esos momentos nos dice algo sobre cómo obra Dios. Él prepara sucesores. Josué no fue elegido al azar, estaba listo. Y a través de cada giro vemos el patrón de Dios. Mantiene su plan en movimiento, empodera a los fieles y demuestra su presencia con poder. Y cuando llega el momento de la batalla, Él pelea por su pueblo. El comandante de los ejércitos del cielo no vino a ayudar, vino a liderar. Romanos 8:31 lo dice mejor: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta historia no es solo historia, es sobre cómo Dios obra en tu vida hoy. Tal vez estás en una etapa de pérdida, transición o espera. Tal vez tu Moisés se ha ido, un mentor, una etapa, un sueño que parece haber terminado. Pero Dios no se ha detenido, solo te está guiando hacia una nueva temporada. La misión continúa, y Él sigue escribiendo la historia. Recuerda esto, la promesa no termina con el pasado, comienza con tu próximo paso. Si algo en esta historia tocó tu corazón, si te hizo ver la fe oculta o la obediencia silenciosa de una forma nueva, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que necesite ese recordatorio hoy. Nunca sabes hasta dónde puede llegar una pequeña verdad. Cuéntame en los comentarios qué parte te habló más. Y si aún no te has suscrito, toma un segundo para hacerlo ahora y activa la campanita para no perderte lo que viene. Cada episodio es un paso más profundo en los misterios de la Escritura y en las formas en que Dios aún habla a través del silencio. Gracias por recorrer este camino conmigo. Que Dios te bendiga en abundancia y que tu fe silenciosa, incluso cuando nadie la vea,
siempre sea recordada en su presencia. Nos vemos pronto.